Recuerden que estamos en la materia, es la tercera sesión de metodología jurídica. Y en esta ocasión vamos a hablar de las antinomias. Recuerden que estamos viendo el tema de, si no me recuerdo, de la interpretación jurídica, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar con este tema de las antinomias, y esto se refiere el vocablo antinomia, significa contraposición, contradicción, contraste, contradicción entre dos leyes o principios racionales, y el antinomismo, oposición a la ley. Recuerden que en nuestra licenciatura, no por demeritar algunas otras, tenemos que nosotros hacer una interpretación jurídica respecto, pues, principalmente de las leyes, y que existen tantos criterios podamos encontrar como interpretaciones. ¿Sale? A esto se refiere la antinomia. Por tal circunstancia, en el ordenamiento jurídico pueden coexistir normas válidas en el sentido contradictorio. Es decir, normas que, pese a haber sido producidas respetando las condiciones de validez, establecen regulaciones diferentes e incompatibles para un mismo supuesto de hecho. Para Ross, la antinomia o inconsistencia entre dos normas existe cuando se imputan efectos jurídicos incompatibles a las mismas condiciones fácticas. Y para que exista una antinomia, han de cumplirse dos condiciones. La primera, el que las dos normas pertenezcan al mismo ordenamiento o, perteneciendo a distintos, estos se hallen en una relación de dependencia. Y segunda, que las dos normas compartan el mismo ámbito de validez, material, temporal, personal y espacial. Recuerden esto en cuanto a las normas que ustedes por ahí a lo mejor vieron en Derecho Constitucional, cuando hablábamos de la competencia de la Constitución y de las normas que de ella generen. Recuerden, nuestro país tiene más, a nivel federal, más de 2,000 leyes a nivel federal. Leyes, normas, reglamentos, decretos, imagínense. Y que, pues, abajo de estas normas constitucionales, abajo de estas normas de carácter general, federales, están normas de carácter local o estatales, y abajo de estas normas de carácter municipal. Entonces, van a existir siempre estas antinomias, estas contradicciones, vamos a nombrarlas de esta manera. Siempre va a haber contradicciones, siempre va a haber oposiciones en algún momento de el mundo legal. ¿Por qué? Porque la Constitución refiere que no debe de contraponerse ninguna ley. Pero imagínense si no existiera esta contraposición, la verdad es que fuera un sistema legal exacto. Y bueno, eso creo que en nuestro país pues no ha ocurrido. Derivado de tal circunstancia, bueno, pues tenemos que estar en esas condiciones. Quien haya entrado posterior, por favor, pase lista en una liga que está en el chat, por favor. Entonces, esta es la situación. ¿Que pertenezcan a un mismo territorio? Sí, claro, a un mismo ordenamiento. Imagínense de todas estas normas que estamos nosotros comentando, pues simplemente a nivel nacional, las que existen, ¿no? Y por allá vamos a leer este artículo 133,
Le voy a preguntar por allá a... ¿Quién será? A ver, Brenda. ¿Recordará qué dice el 133, Brenda? Brenda. Jiménez Alcántar. ¿No está en mi clase? Sí, estoy, profe. Está durmiendo. No, me duele la garganta. Va a hablar muy rápido. ¿Recuerda que dice el 133 constitucional? Es de los tratados. Espere. Algo así. Ay, los... No, sí, no. Lo vimos en la clase pasada de los tratados y acuerdos, ¿no? Que se celebran por el presidente. Algo así. Ándele. Pero el artículo 133 que veíamos, aparte de eso, ¿cuál es su razón de ser del 133? No me acuerdo. No se acuerda, Brenda. Puede ser. Baliño, muchas gracias, Brenda. Baliño. Juan Carlos. También nada más prendió Sí, dígame, profesor. ¿Qué estoy? ¿A qué se refiere el 133, Baliño? A los tratados celebrados y aprobados por el Senado, el Ajá, presidente de la República. ajá. A eso se refiere. ¿A eso se refiere? Ajá. Nada más. Y pues sí, realmente sí. Realmente sí. No, puras fallas. A Eso ver, los muchas tratados gracias, Baliño. internacionales. Le falta un poco más, Gracias. Fernanda. ¿Dónde, profe? Hola. Hola. ¿A qué se refiere el 133? Ay, no recuerdo bien, profe. ¿Cómo? ¿No? Ahora resulta que todos andan enfermos. ¿Lo dice por lo de los jueces? No. A ver, Janet. Janet. Hable. No se escucha. ¿Ya me escuchó? Ya. El 133 habla sobre las leyes del Congreso que emanen de ella misma Ajá. y de los, pues, todos los tratados celebrados. Y Ok. que la ley es suprema de toda la Unión, jueces, autoridades, Ajá. todos los tratados serían como o sea, la Constitución es como la pirámide de Kelsen, es la superior ante todas las normas. Ajá. Entonces, ¿la Constitución está por arriba de todo? Sí, esa y los tratados internacionales. Perfecto. Es correcto, Janet. Esta situación en cuanto a que dice que pueden existir antinomias, sí, sí pueden. Gracias, Janet.
Dice el artículo 133, y a esto quería llegar. Dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que manden de ella, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. Entonces, nos habla de ciertas circunstancias. Primero, prevé dos cuestiones. Primero, la denominada supremacía constitucional. Esto como principio básico del derecho. Indica, tal cual, esta Carta Magna no puede ser contravenida por ningún ordenamiento jurídico de cualquier naturaleza dentro del ámbito de aplicación del derecho mexicano vigente. Y claro, como ley suprema de la República, después de esta Constitución se encuentran las leyes federales y los tratados internacionales que estén acordes con ese principio, normas y procedimientos. Entonces, imagínense, no puede contravenir, no pueden contravenir la función en cuanto a el derecho o las leyes que se deriven de la Constitución. Ahora, también otorga otra situación este artículo dice, los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Entonces, aquí nos indica una situación. ¿Quién va a interpretar la ley? ¿Quién interpreta la ley? Yuselmi. ¿Quién es el encargado de interpretar la ley? Yuselmi. Sí, profe, lo escucho. Dígame, ayúdeme. ¿Quién es el órgano encargado de interpretar la ley? El órgano encargado. Ay, profe, no me acuerdo. ¿Cómo? Acuérdese que el supremo poder de la Federación, regulado por el artículo 49 constitucional, se divide para su ejercicio en tres. ¿Quién es el órgano encargado para interpretar la ley? Ay, espérenme. ¿Es el órgano legislativo? No, ese las crea, ¿no? ¿El legislativo? Es el mismo, la crea. ¿El ejecutivo? Ese la propone. ¿El judicial? La judicial. Si no era una, era otra, y si no la otra, ¿no? No. Fíjense. En una sorprendente interpretación, el órgano superior judicial ha señalado que los convenios internacionales tienen jerarquía normativa por encima de las leyes federales. Esta situación, recuerden que para nosotros poder identificar si un tratado internacional, pues tiene que ser previsto, tiene que ser analizado, obviamente, por el órgano judicial. Y recuerden que nuestro órgano supremo del Poder Judicial, pues está encargado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sale? Esto en un primer aspecto. ¿Vale? Un segundo, por favor.
Perdón. En un segundo aspecto, decíamos que esta facultad de la Constitución otorgaba esta facultad de control e interpretación a los jueces. Esto para aplicar de manera prevaleciente la Constitución General, las leyes federales y los tratados internacionales, y sobre algunas constituciones y leyes locales. Recuerden, a quien le corresponde interpretar la ley es al Poder Judicial. Y recuerden que el Poder Judicial, hablando de la jurisdicción, recordarán esas clases de teoría general del proceso. Bueno, pues la jurisdicción es esa facultad que se le otorga única y exclusivamente al Estado para pues juzgar, ¿no? Esta facultad que le otorga al Estado, obviamente a través de su poder ejecutivo, del órgano superior judicial de la Federación. Y bueno, pues ya cuando hablamos de la competencia, pues habla directamente sobre qué juez, sobre cuál es el rango de su competencia para que ésta pueda realizarse, ya indicando a un juez en específico en cuanto a la materia, el territorio, la cuantía, prevención y turno se refiera. Esto en cuanto a estas dos situaciones que obviamente va a haber. Imagínense si no hubiera contradicción, bueno, pues no necesitaríamos a un poder judicial, que bueno, a una Suprema Corte que tendría que identificar o tendría que hacer esta razón. Las antinomias plantean siempre un problema de aplicación del derecho. El aplicador debe escoger una de las normas incompatibles para justificar su decisión. El conflicto surge al buscar y encontrar el criterio que permita al operador jurídico optar por una u otra para fundar su resolución. ¿Qué tipos de antonimias vamos a encontrar? Bueno, pueden identificarse varias clases de antinomias según el tipo de incompatibilidad normativa. Así, el conflicto puede darse entre dos puntos: entre el mandato y la prohibición, entre el mandato y permiso negativo, o entre la prohibición y permiso positivo. El primero se refiere o indica que entre el mandato y prohibición, una norma que manda hacer algo y otra que la prohíbe. Mandato y permiso negativo, una norma que manda hacer algo y otra que permite no hacerlo. La prohibición y permiso positivo, una norma que prohíbe hacer algo y otra que permite hacerlo. Y aquí vamos a poner un ejemplo y vamos a ocupar la profesionalización de su compañero Baliño. Baliño, por favor, active su micrófono. Baliño. Se salió. No puede ser. Le dio miedo el éxito. Bueno, vamos a indicar esta situación. Entre un mandato, una prohibición, el mandato y un permiso negativo, o una prohibición y un permiso positivo. Y es que lo quería a Baliño para que él nos, más o menos nos comentara. Ahí está. Baliño, dígame por favor. Necesito su interpretación jurídica. Baliño.
Pero de aquí a que logra contactarse. A ver. Baliño. No le escucho. Hable. Ahí hable. Está jugando conmigo. No lo escucho bien. Ya, ahí ya lo escuché. A ver. No apague su micrófono. A ver. La norma dice que nadie puede molestarme en mi persona, papeles o posesiones. Si no me recuerdo, así dice la Constitución. Y vamos a bajar a un ordenamiento federal en el que los policías me detienen, me hacen una inspección personal y a lo mejor hasta mi automóvil en el coloquial momento de, es por prevención y están investigando, ¿no? A ver, de acuerdo a su interpretación, Maliño, yo sé que usted es muy inteligente y precisamente usted tiene o nos puede dar ese ejemplo. Usted como servidor público, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? Recuerde, la Constitución dice que nadie puede ser molestado en nuestra persona. ¿Qué nos puede usted interpretar de acuerdo a lo que dice la norma, pero también a lo que hacen estos servidores públicos, estos policías? Ahí, ayúdeme usted, por favor. Bueno, como usted lo dice, hay un artículo constitucional que es el artículo 16, que dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia o domicilio. Papeles o posesiones. La mayoría de la gente se ampara con este artículo, ¿no? Que al final del día tiene mucha veracidad, porque sí, como tal, como servidor público, como policía de cualquier dependencia, no puedes hacer una inspección ni a un coche, a una persona, ¿no? A menos que estés en una investigación. Pero para poder hacerlo tienes que traer un ordenamiento judicial, ¿no? Para poderlo hacer. Cuando hacen los retenes de la policía estatal, la policía municipal, la Guardia Nacional, que te revisan los números de serie de las motos, de los carros. Tú como servidor público, o sea, en cierto momento te puedes aparar que nada más es una prevención del delito, ¿no? Se supone que es una prevención del delito. Lo dice ¿Sí me escucha? Sí. Sí, Baliño, siga. ¿Se perdió? Siga. ¿Ya me escuchan bien? Sí, siempre te escuchamos bien, adelante. Por ejemplo, hay un artículo que es el 251 que es de las actuaciones de las investigaciones,
que no ¿De requieren autorización previa del juez de control. Código Nacional? Ujú. ¿El qué me dijo? El artículo 251. Por ejemplo, ahí habla también de la inspección de personas, la revisión corporal, la inspección de vehículos, el levantamiento y identificación de cadáveres, la entrega vigilada, las operaciones encubiertas, eh, la entrevista a testigos, ¿no? Hay un artículo que es el artículo 266 que aplica que es el acto de molestia. ¿Dos Es qué me el dijo? acto de 266 y 268, que es inspección de personas también. Es en la investigación de delitos. Que ahí habla también que la policía podrá realizar la inspección sobre una persona o posesiones en caso de flagrancia. O cuando existan, cuando haya un ilícito. O podemos hablar de que a lo mejor lleva un arma en la ropa, lleva droga, lleva algo adherido a su cuerpo. Es cuando puedes hacer la inspección de personas. Ajá. La re- en sí, como tal, la revisión es solamente una exploración externa para encontrar algo ilícito dentro de o pegado dentro de al cuerpo. Puede ser armas, puede ser droga, no pueden llevar muchas cosas. Cuando se hacen los operativos directamente para detener vehículos que no traen placas, que vienen con vidrios polarizados, todo eso, al final del día es nada más para la prevención del delito. Ok. Ujú. Entonces, ¿sí se puede o no se puede? Sí, sí se puede. Y lo Seguro. hacemos, y lo hacemos efectivo. Y lo hacemos. Ay, me encanta. Y se hace efectivo, o sea, la mayoría de las veces es para prevención de un delito. Para prevención del delito. Continuamente se hace con las motos, las motonetas. Cuando se tiene sospecha de un carro, por ejemplo, hay policía dedicada a la recuperación de automóviles, que va directamente a eso. Va directamente checando carros, motos. Eso es, como tal, no se puede, pero sí se hace efectivo. Eso es la diferencia. Ok. Gracias. No, y es correcto, ¿no? No sé si a alguien más le ha pasado esta situación. Antes de eso, quiero. Gracias, Baliño. ¿Alguien ha tenido esa experiencia de lo que estamos comentando, de esta situación de que, pues, se supone que nadie puede ser molestado, pero el policía sí lo hace? Y tan lo hace que pues hemos sufrido de esa circunstancia, ¿no? En diversas ocasiones. Este, alguien, no sé si ha escuchado algo sobre de esta situación. No sé si alguien quiera participar. Abra su micrófono, comente de esta parte. Em, Profe, a mi sí, papá le pasó que, bueno, es que como trae una camioneta muy grande y polarizada, pues lo estaban molestando, ¿no? Pues lo han parado varias veces, pero no se charole a tu deja. papá, Fernanda. ¿Cómo? Charole a tu papá. Es que, no, pero nunca se deja revisar. O sea, nada Tu más. papá charole a Fernanda. Ya ni trabaja de policía. Ya va a volver a entrar, pero todavía no. Va a entrar creo que va a entrar a la procuraduría o no sé. Órale, que me invite, dígale. ¿Cómo? Que me invite, dígale. Sí, profe. A mí su amigo me va a meter en mi servicio. Órale. Sí, profe. Sí, pero a mi papá, bueno, lo han parado, pero o sea, no le dicen que sí, que va a hacer una revisión y mi papá no se deja. En ese caso no tiene ningún problema, ¿o sí?
Sí, no, digo, acuérdense que hay tantas interpretaciones, ¿no? De los artículos y, bueno, si no existiera estas contradicciones, no tendría razón de ser el artículo, el 105 y 106 constitucional. ¿Para qué tenemos entonces el 103, que habla de las controversias, ¿no? ¿Qué es lo que estamos hablando? Recuerden, dicen, los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por norma general, acto u omisión que la autoridad violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte, también por normas generales o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía en los estados de la autonomía del Estado de México y las normas generales o actos de autoridad que estas entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Entonces, igual, si no existieran estas controversias, estas antinomias, pues no tendría razón de ser tampoco del 105, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocerán de los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes, de las controversias constitucionales, que con excepción de las que se refieran a la ley electoral se suscite entre la Federación y una entidad federativa, la Federación y el municipio, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, la entidad federativa y otras. Entonces, imagínense, si no existieran este tipo de análisis, este tipo de contravenciones entre una norma y otra, y dejen de lo que dice la norma, de la interpretación, porque es meramente interpretativo, ¿no? En el cual, bueno, pues ahí se genera. Y dirían ustedes, oigan, y si existe tal situación, ¿por qué no se ha modificado? Bueno, recuerden, por acá, esperen, aquí la tengo. Aquí está, fíjense, se promovió una acción de inconstitucionalidad, esto se refiere a que existe una contradicción entre lo que dice la Constitución y propiamente lo que dice el Código Nacional en este aspecto. Entonces, se promovió una acción de inconstitucionalidad y se refiere principalmente al artículo 132, que son las obligaciones de policía, por ahí en la fracción séptima, y que le voy a dar a Baliño en cuanto a su fundamento legal que ocupan los policías. Bueno, pues el 132 dice que puede, y sus obligaciones son practicar las inspecciones y otros actos de investigación. Esto en el 132. En cuanto al 147, indica de la detención, esto única y exclusivamente en el caso de flagrancia, y dice ahí la inspección realizada, ¿no? Ahí vuelve a sacar el dato de la inspección, y ya en el que mismo Baliño nos hacía la referencia, en el 251, en las cuales decía de las actuaciones en la investigación, ahí es muy claro, dice actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del juez de control. Recuerden que por prevención del delito no puede, pues nada más, alguien tenía levantada su manita, no puede nada más llegar a hacer una inspección, tiene que estar en las actuaciones en una investigación. Y recuerden que los únicos que pueden ordenar una investigación, pues es el Ministerio Público, para que ahí, recuerden, es situación de interpretación, ¿sale? Y dice por allá el 251, dice, no requieren autorización del juez de control los siguientes actos de investigación. Voy a hacer referencia de la famosísima investigación. Y dice por allá en la fracción tercera, la inspección de personas, y la quinta, la inspección de vehículos, sumado a la cuarta, la revisión corporal. ¿Sale? Ahí hace esta
esta identificación. Y si nos vamos al siguiente, antes de hacer la interpretación, en el 266 dice, se realizará un registro forzoso solo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste. Ahí, si usted tenía dudas, Fer, aquí el 266 dice que te van a realizar un registro forzoso si no estás dispuesto a cooperar. Y en el 268 decía, la policía para realizar la inspección sobre una persona o sus posesiones, y dice aquí muy claro, en caso de flagrancia, y dice, o cuando existan indicios, ¿sale? De que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos. Bueno, aquí dice, la revisión consistirá en una exploración externa de la persona y sus posesiones. Bueno, aquí creo que es muy claro, pero aún así los policías no lo llegan a entender. Carpio. Profe, pero en caso de que lleguen a, o así que llegue a ser un falso de los policías, sí se puede armar una carpeta contra ellos, ¿no? Ya por simple analogía nada más. O sea, también tienen un arriesgue ellos sobre eso. Porque en dado caso de que no tengas nada y pues tú te resistes porque tú sabes que no tienes nada. Entonces sí se puede proceder en contra de ellos nada más, incluso hasta por se me fue el nombre. Por difamación e incluso hasta por daños a la moral, bueno, daños en su persona y en su moral, ¿no? Ahorita le va a responder Baliño, espéreme tantito. Yuselmi. Profe, de igual forma, ¿no? En este caso se puede solicitar a las autoridades correspondientes la orden para que, por ejemplo, yo, ¿no? Que llega los oficiales a hacer la revisión, puedo solicitar la orden que sí, vaya, en donde diga que pueden hacerme esa revisión. Sí puede exigirla, claro. Pero el policía te va a decir, se va a referir al 251, al 266 y 268, que puede hacerte la inspección. Sí, tú puedes solicitársela, pero, a ver, Baliño, usted, estando de aquel lado, ¿qué me va a decir? Porque sí se puede, pero por ejemplo, si el ciudadano tiene alguna queja, para eso existe también la Fiscalía para Servidores Públicos, Contraloría, pueden hacerlo efectivo en esos medios. Y si yo a usted le digo, no, pues enséñame la orden, si no, no me puedes hacer nada. Yo me amparo con los artículos antes mencionados. Usted sí, ¿no? Dice, no, pues no se puede. Prevención del delito. Hay muchas instituciones, muchos politos que se amparan con el bando municipal, con con su bando municipal de ellos. No, ahí ese es cuando hacen efectiva toda esa situación. Ahora, si una persona se niega a que se haya revisado en su persona su vehículo, pues puedes hacer todo lo posible porque lo haga, si no, en los últimos casos, en las últimas instancias, lo pones a disposición. Entonces, no hay un argumento lógico, válido, lógico para usted, en el cual no me vaya a inspeccionar. No. Hasta por resistencia. Sí, porque es prevención del delito. Yo no sé si tú me vas a atacar, o yo no sé si tú traes un arma de fuego, al yo dejarte entrar a tu vehículo, no sé si tienes un arma de fuego y me vayas a disparar. O sea, es sí o sí. Al final de los casos, pues ya, a veces para no entrar en controversia con la gente, pues ya
ya lo haces por la vía legal. Pero sí, la mayoría de las veces sí, la gente ya se ampara por el artículo 16. Y y es lo primero que te dicen, ¿no? Tu ordenamiento judicial. Pero pues todos sabemos que al final del día un ratero nunca lo va a tener. Siempre viene de altos mandos, o de tu mando en turno. Pero ya en ese caso, pues ya tú lo pones a disposición por una u otra razón. Puede ser porque en lo que se hacen las investigaciones en la fiscalía, pues ya se arrastró tu carro, tienes que pagar el corralón, tienes que pagar el arrastre, tienes que pagar la multa, ¿no? O sea, es de una u otra forma. Ok. Bueno, entonces deberíamos traer esta resolución. Dice, se promovió una acción de inconstitucionalidad, pues referida o referente a esta situación de esta antinomia. Dice, los artículos 132, 147, 251, 266 y 268 son inconstitucionales e inconvencionales al ser contrarios a los numerales 14, 16 y 21 de la propia Constitución. Y esta, por ser de jerarquía mayor al Código Nacional, bueno, pues hay una antinomia, hay una contradicción. Además, el artículo 3, 9 y 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 5, 7, 8, 11 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 9 y el 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ser violatorios de los derechos humanos, a la libertad personal, a la libertad de tránsito, a la seguridad jurídica, a la privación o vida privada, o la integridad personal, o de no injerencias arbitrarias, así como de los principios de legalidad y de certeza jurídica. Bueno, pues ahí tenemos que existe una acción de inconstitucionalidad respecto a esta situación y que nosotros podemos interpretar, porque así es, podemos nosotros interpretar alguna situación cualquiera, ¿no? Cualquiera. Aquí hay algunas otras, en el caso de la detención en flagrancia, de las medidas cautelares, de los tipos de medidas cautelares, el aseguramiento de bienes, el aseguramiento por valor equivalente, la localización geográfica en tiempo real, las disciplinas en la audiencia cuando te desalojan, en cuanto a los ámbitos de aplicación. Entonces, hay algunas situaciones en cuanto al Código Nacional se refiere que existen acciones de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque la interpretación podría decir una cosa, pero pues recuerden que nosotros interpretamos a nuestra conveniencia. Entonces, ahí está, ¿no? El ejemplo donde nosotros podemos identificar, ¿no? Ahora, si yo le digo, Baliño, en cuanto a esta situación, yo me amparo con esta acción de inconstitucionalidad, ¿qué pasará? ¿Qué va a pasar? ¿Usted qué me dice? ¿Eso quién lo dijo, no? ¿Eso de dónde salió? Las leyes cambiaron hace poco. Tengo que explicarle la pirámide de Kensel, decirle que la ley está por debajo de lo que dice la jurisprudencia y lo que dicen los principios generales del derecho, pero tiene que fundamentar todo lo que en ese momento está diciendo. Toda su totalidad para yo poder darle credibilidad. Que desde el momento en el que yo hago la detención ya no tiene credibilidad para mí.
O sea, Entonces, ¿le vale lo que dice la Suprema Corte? no, para nada, pero sí lo que en cierto momento dice el ciudadano. Porque hay muchas personas que, por zafarse en el momento de la situación, te van a inventar 1001 cosas. O sea, cuando no sabes que a lo mejor en su carro puede traer droga, armas, niños. O sea, son muchas situaciones que tú ves en la calle y al final del día la gente piensa que nada más es para robar, ¿no? Pero no, o sea, muchas situaciones que a lo mejor si como servidor público las tuvieras, las vieras día a día o turno a turno, la gente entendería por qué se hace todo eso, ¿no? Como todo, hay personas o hay servidores públicos que sí nada más es para ver qué sacan en cierto momento, ¿no? Pero pues, no todos somos iguales. No todos. Nada más quiere para sacar para su desayuno. Nada más para el desayuno. ¿Sí o no, profe? Sí, claro. No, pero Baliño no está en esa área. No. No, pues es que el desayuno acá es más caro. Aquí sí, con 100, 200 pesos no desayunas. ¿Con cuántos? Pues no sé, me han contado, ¿no? He escuchado por ahí. Estoy leyendo, un segundo. Aquí está. Aquí está. ¿Qué dijo la Suprema Corte respecto a este tema que estamos analizando? Dice, declara válido estos artículos del Código Nacional, es decir, no hay necesidad de quitarlos. Dice, en relación con ese tema, el Tribunal Pleno reconoce la validez de los artículos 251, 266 y 268, que permiten a la policía llevar a cabo la inspección de personas y de vehículos sin necesidad de contar con una orden judicial debidamente fundada y motivada. Y dice, para arribar a esta determinación, se partió de la base de que las inspecciones de personas y vehículos no constituyen una privación definitiva del derecho a la libertad personal, sino únicamente una afectación momentánea en que deba estar justificada por la autoridad. Este tipo de medidas, denominadas controles preventivos provisionales, tienen sustento en las facultades que se otorgan a los agentes de policía en el artículo 21 federal, de la Constitución Federal. Es decir, en la prevención, investigación y persecución de los delitos, por lo que solo en estos ámbitos de actuación se encuentra autorizada su realización. Entonces, nada más, ojo, prevención, investigación y persecución de delitos. Ahora dice, en esta tesitura
ya para quitar esta controversia o quitar estas dudas, ¿no? Dice la Suprema Corte. En esta tesitura se concluyó que la inspección de personas y sus posesiones, incluyendo vehículos, constituye un control preventivo provisional que se encuentra autorizado constitucionalmente no solo en la prevención y persecución de delitos, sino también en su investigación. Con sustento en la anterior, en la sentencia, se reconocieron 4 supuestos de inspección constitucional válidos. Entonces, ahí te dice que sí puedes hacer, pero te da específicamente cuáles. Primero, inspecciones en flagrancia. Se presentan 2 tipos de flagrancia. En primer lugar, cuando un agente de policía o cualquier persona presencia directamente la comisión de un delito. Y en segundo lugar, cuando el agente estatal advierte que se está cometiendo en ese instante un ilícito, pero en virtud de la presencia de una sospecha razonable, se justifica la realización de un control preventivo provisional para la inspección. O sea, no es porque se me ocurrió, ¿eh? ¿Valiño? Y luego dice, para considerar que la inspección es legítima, aun cuando no se está en presencia directa de la comisión del delito, esta debe basarse en una sospecha razonable, ya que sin ella se vuelve arbitraria. Además, la inspección solo puede consistir en una exploración externa de la persona y sus posesiones. Y luego dice, ahí está, ¿Valiño? Yo no fui, fue la Suprema Corte. Si gustan, aquí les voy a mandar también el de dónde está saliendo, porque a mí no se me ocurrió, ¿va? Se le ocurrió a la Suprema Corte. Ahí está. Ese es el link del Diario Oficial de la Federación y obviamente me fui hasta los resultandos, ¿no? Hasta los resolutivos de este amparo, ¿no? De esta acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Esto porque está ya decretado. Luego dice, inspección durante la investigación de delitos. Bueno, este supuesto consiste en que la inspección puede realizarse cuando existan indicios de que una persona oculta entre sus ropas o lleva adheridos a su cuerpo instrumentos o objetos relacionados con el delito que se investiga. En este caso, a diferencia de la flagrancia, la inspección se realiza por la policía en forma posterior a la comisión de un delito, una vez que ha recibido noticia de ello. Y para que sea válida es necesario acreditar la existencia de una sospecha razonable del ocultamiento. En este supuesto, la inspección debe consistir únicamente en una revisión superficial y ante la ausencia de flagrancia no es posible realizar la inspección con la finalidad de detener a una persona, pues esta medida es solo una técnica de investigación. Segundo, inspección de vehículos. Esta medida es constitucionalmente legítima bajo los estándares de la inspección de personas, con la diferencia de que en este caso la expectativa de privación dentro de un vehículo es menor a aquella que se tiene en su domicilio. En este sentido, cuando por alguna infracción los agentes de policía paren la marcha de un vehículo, pueden realizar controles preventivos provisionales, siempre y cuando a partir de la información que se presente en ese momento, el agente tenga una sospecha razonable de que en ese instante se está cometiendo un delito. En tal virtud, se justificaría que practique una inspección del vehículo e incluso a sus ocupantes. Ya, ahí creo que la Suprema es muy clara, ¿eh? También pueden realizarse la inspección durante la investigación de un delito cuando exista sospecha razonable de que una persona que circula en un vehículo oculta entre sus ropas o lleva adheridos a su cuerpo instrumentos o objetos relacionados con el delito que se investiga y excepcionalmente cuando exista sospecha razonable de que en ese momento exista flagrancia. Y el último, la inspección forzosa. Finalmente, se sostuvo que en las inspecciones pueden proceder incluso de manera forzosa, cuando una persona se niegue a que le realicen una inspección, como las señaladas en los párrafos anteriores.
En ese orden de ideas, si bien coincido en que las formas de inspección de personas y de vehículos contempladas en el 132, fracción séptima, 147, tercer párrafo, 251, fracción 3 y 5, 266 y 268 del Código Nacional son constitucionales, me permito adicionar algunas razones al análisis de la sentencia. En concreto, estimo que la inspección de personas y de vehículos tiene un asidero en el artículo 21 relacionado con el 16, párrafo 14, ambos de la Constitución, pues dichos preceptos no son excluyentes entre sí, sino complementarios. El artículo 16, párrafo 14 de la Constitución, se prevé una norma de regulación específica en la actividad de la autoridad. En concreto, que los jueces de control resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las técnicas e investigaciones de la autoridad que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Ahí está, ¿no? Espero que haya quedado un poco más claro, Baliño. Espero que haya quedado claro. A ver, vamos a determinar si esto... Ahí está. Sí, profesor, ya más claro. Ok.
Bueno, ahí está. Ya tienen ustedes el anexo para que, si quieren imprimirlo, tenerlo ahí a la mano, para cuando puedan ser víctimas de una arbitrariedad policíaca. Esto, recuerden, fue esta acción de inconstitucionalidad, fue decretada, si no me recuerdo, por allá de marzo del 2018. Marzo del 2018. Bueno, continuamos. En cuanto a los tipos de antinomias, pueden identificarse varias clases de antinomias según el tipo de incompatibilidad normativa. Así, el conflicto puede darse entre dos puntos. Antinomia total, cuando ninguna de las normas puede ser aplicada sin entrar en conflicto con la otra. Antinomia total parcial, cuando una de las normas nunca puede ser aplicada sin entrar en conflicto, pero la otra tiene un campo adicional de aplicación, y una antinomia parcial. Cuando una de las normas tiene un campo de aplicación en el cual entra en conflicto, pero también tiene un campo de aplicación en el conflicto, no se produce. Bueno, aquí debiésemos nosotros verificar todas aquellas controversias y ver, pues, en cuál de todas estas pudiese entrar, ¿sale? Para identificarlas. Dice, existen antinomias que esconden en realidad la validez de una norma en conflicto, que pueden ser antinomias aparentes. Y las que producen entre normas perfectamente válidas, que solo plantean el problema de qué norma elegir y aplicar, que son las antinomias reales. En cuanto a las aparentes, no existe un problema de coherencia normativa, porque la norma entra en contradicción con una norma superior o por regular una norma, una materia para la que no es competente. Puede decirse que la coherencia en estos casos viene impuesta al legislador. Y la real, en el caso de las reales, la coherencia no se realiza en sede de producción de la norma, sino en sede de aplicación del derecho. Los operadores jurídicos no pueden dejar de resolver amparándose en la existencia de una antinomia. Bueno, aquí, si nosotros queremos hoy, con el ejemplo que pusimos, de las famosísimas detenciones, bueno, podríamos imponer que esta pudiese ser una antinomia real, en el ejemplo claro. No existe, o la coherencia no está en la sede de producción, sino en la aplicación. Desde el principio comenté que el Código Nacional era muy claro, siempre y cuando exista una investigación, y así lo resolvió la Suprema Corte. Sí pueden detenerte, claro, sí lo pueden hacer, pero si están investigando un delito, si el oficial presenció un delito y está en flagrancia, desde el principio lo comenté, ahí era muy claro, pero es momento de su interpretación, quiere decir en la aplicación. Entonces, ahí el operador jurídico, en este caso la Suprema Corte, tuvo que resolver esa duda que empezaba a existir en la aplicación. Y pues bueno, ahí tenemos este ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué criterios se van a utilizar para resolver estas contradicciones? Una lex posterior derogat prior, que es un criterio cronológico, una ley posterior, un criterio de competencia, un criterio de prevalecencia, un criterio jerárquico, que es el lex superior derogat inferior, y el criterio de especialidad, esto en la lex specialis derogat generalis. Entonces, acuérdense, aquí nosotros tenemos ciertos elementos para resolver ciertas controversias.
cronológico, de competencia, de prevalecencia, jerárquico y de especialidad. El criterio cronológico. Según el Brocardo Latino Lex, posterior derogat, opera como criterio de resolución de estas controversias que se producen entre normas sucesivas que proceden de la misma fuente. Este criterio es una exigencia del proceso jurídico y se basa en la idea de que la ley, como expresión de la voluntad, queda derogada por la voluntad sucesiva del mismo sujeto. Acuérdense, una misma ley evoluciona o se reforma y bueno, pues este criterio cronológico resuelve esas dudas. Vamos a hablar de una nueva ley que está en reciente aplicación. Ya olvídense de la norma penal, que esa ya tiene varios años y aunque ha resuelto algunas controversias, algunas dudas, bueno, se están resolviendo, ¿no? De reciente aplicación, recuerden, existen reformas a la Ley Federal del Trabajo y estas reformas, bueno, pues ahí las llevan, ¿no? Son dudas que se van a empezar a aplicar. Esto recuerden que la ley sustantiva, estoy hablando del procedimiento en materia laboral, recuerden que se empezó a aplicar recientemente el 20 de noviembre del año pasado. Entonces, si recuerdan ustedes, únicamente ha estado funcionando aproximadamente como 40 días. Esto porque se volvió a cerrar en este momento los centros de justicia, esto por cambiar a semáforo rojo en el mes de diciembre, entonces dejaron de funcionar por allá del 18, 19 de diciembre y empezaron a funcionar nuevamente este lunes pasado, lunes 8. Entonces, llevamos muy poquitos días de aplicación, entonces hay algunos criterios que ya quitaron la duda entre la ley anterior al 2019 y esta nueva aplicación. Ahora, pues ya tenemos estos famosísimos tribunales laborales. Ya tenemos cierta situación. Entonces, estas dudas que se tenían entre cómo se aplicaba la norma o cómo se aplicaba en la Junta de Conciliación y Arbitraje, bueno, pues ya fue resuelta precisamente con esta nueva reforma. A eso se refiere. Después, el criterio de competencia. Bueno, aquí también, de acuerdo a este criterio de competencia, en caso de conflicto entre una norma competente y otra, de que no lo es, prevalece siempre la primera. La resolución de la antinomia se reduce a invalidar la norma incompetente y hacer que prevalezca la competente. ¿Recuerdan ustedes en aquellas clases de competencia o de teoría general del proceso, cuando veíamos este tema de la competencia? Bueno, pues hay diversos tribunales y así hay diversas normas que debiesen de aplicarse o que pudiesen aplicarse en un momento determinado y bueno, ahí se queda. Ahí se va a resolver. Dice, la razón es clara. Como el vicio de competencia afecta al acto normativo, la norma resultante de tal acto es inválida, por lo que no es aplicable en ningún caso. Bueno, aquí recordemos, así como existe, pongamos una situación internacional. Y una relación internacional, un conflicto internacional, hablando ahora que van a empezar ya con estas materias de derecho internacional, público y privado. Bueno, recuerden, a nivel internacional tenemos distintas normas que se pueden estar aplicando a el caso en particular. Uno, para llegar a un caso internacional es porque existe uno de los contratantes, una de las partes, es un nacional de otro país distinta al nuestro, ¿no? Para tener este carácter de internacional. Ahora, dos, que
uno de los sujetos esté en otro país. Bajo ese criterio tenemos una norma, que es la nuestra, que se aplica en nuestro país. Otra norma, que también es competente, que se aplica en su país. Y tenemos posiblemente otra norma, que es el tratado internacional, que está regulando posiblemente esa negociación o ese asunto. Y tenemos otra norma que en caso que se haya firmado un contrato entre los particulares, recuerden que esta pues es otra norma privada que tendrá que resolverse. Entonces, pues habría que ver qué norma va a ser competente para resolver el asunto en particular, ¿sale? Y qué norma no lo es. Entonces, por eso hablamos de este criterio de competencia. El siguiente criterio de prevalecencia. Aquí, para dirimir, para terminar alguna controversia, en los casos de competencias concurrentes, establece generalmente una jerarquía. Recuerden, igual, volvemos a una competencia concurrente, cuando a ti, tú como solicitor o como demandante, actor de un asunto en particular, tienes varias normas. Recuerda que para saber qué norma se te va a aplicar, tú vas a decidir, pues, cuál es la norma que a ti, pues, prefieres, ¿no? Prefiero demandar aquí en México, demandar en el estado, demandar en otro estado, demandar en otro país. Bueno, pues esta es una competencia concurrente. Tú como demandante, a ti te están dando la oportunidad de definir bajo qué norma se va a resolver tu caso. Dice aquí, en el caso de México, la supremacía constitucional en el 133 previene que los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en leyes o constituciones de cada una de los estados de las entidades federativas. Entonces, recuerden, ¿existe alguna controversia? Prevalece lo que dice la Constitución o las leyes que se emanen de ella a nivel federal. Entonces, puede ser que un asunto en particular se pueda resolver en lo local o en lo federal. Bueno, pues tú como demandante puedes elegir qué es lo que más te beneficia. ¿Sale? También un criterio jerárquico. Bueno, en cuanto al criterio de jerarquía, este ordena una preferencia de la norma superior sobre la inferior. Este criterio es el resultado del principio de jerarquía, que organiza las relaciones normativas dentro de un ordenamiento, al atribuir distinta fuerza o eficacia jurídica a las fuentes que operan en él. La resolución de una antonimia por aplicación del criterio jerárquico tiene lugar al ser aplicada directamente la norma superior y declarada inválida la norma inferior. Aquí tenemos la Constitución. Artículo 14 y 16 superior, artículo 251, 266 y 268 del Código Nacional respecto a las detenciones que acabamos de analizar son inferiores. Entonces, bueno, pues el momento para poderse uno defender en el caso de que tengamos que llegar a algún proceso judicial, bueno, pues va a prevalecer lo que dice la Constitución. Bueno, ahí lo dejo para su análisis propio. Y tenemos el criterio de especialidad. Este criterio determina la preferencia de la norma que contempla con más detalle una situación. Pueden existir dos normas, la general y la especial, que regulen de forma distinta e incompatible el mismo supuesto de hecho. La resolución de la misma consiste en mostrar que no existe antinomia. La aplicación del criterio de especialidad consiste en hacer una interpretación restrictiva de la norma general, expulsando el supuesto de hecho especial. Aquí el problema reside en saber cuándo puede hacerse una interpretación restrictiva. Bueno, aquí estamos hablando de otro tipo de situación. Las interpretaciones. Nosotros recuerden que tenemos como ley general la Constitución y tenemos un ordenamiento. Voy a hablar de otra materia, o bueno, a repetir una de las que he hablado. El artículo 123, recuerden que habla
de los derechos sociales, en específico los derechos del trabajador. Y tenemos una ley específica, que tenemos la Ley Federal del Trabajo. Recuerden, si la Ley Federal del Trabajo contraviene algún parámetro del 123, bueno, habríamos que establecer que hay una especialidad y que en la Ley Federal del Trabajo viene mejor destinada una interpretación, hablando de una interpretación restrictiva, a lo que dice este 123 constitucional. Ahí está muy restringido. Nos habla así de derechos y que tenemos que derivarse de ahí, pero es muy restrictivo, no nos da más. En cambio, la Ley Federal del Trabajo, en su especialización, bueno, pues ahí ya nos habla, pues, de todos los aspectos normativos, procesales, legales, o a lo que se refiere el 123, que en su restricción únicamente menciona algunos aspectos como en sí los derechos que tienen los trabajadores. ¿Sale? ¿Dudas? Y llegamos a estas antonimias e imprecisiones legislativas. Y bueno, ¿qué es esto? Se pueden observar en las diversas materias que regula el problema de antinomias e incompatibilidades en sus textos. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a analizar y vamos a llegar a su actividad de tarea. El artículo 121 establece: en cada estado de la federación se dará entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales en todos los otros. La fracción primera dice: las leyes de un estado solo tendrán efecto en su propio territorio y por consiguiente no podrán ser obligatorias fuera de él. Y dice la pregunta entonces, ¿cómo podría darse eficacia a la declaración de entera fe y crédito? Bueno, son supuestos, ¿no? Que no refieren. Vamos a ver uno que es todavía mejor. En materia laboral, el preámbulo del artículo 123, párrafo segundo, expresa: el Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales se regirán entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. Dentro de las facultades exclusivas del Congreso, la fracción décima dispone que éste podrá expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. Como se sabe, la facultad legislativa del Congreso de la Unión y el principio de la división de poderes impiden que puedan reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación. Por poner ejemplos, vamos a ver el siguiente. El artículo 99 constitucional establece que al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de la Constitución y según lo disponga la ley, sobre conflictos o diferencias laborales entre el tribunal y sus servidores. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores y la determinación e imposición de sanciones. Entonces, aquí ya nos abre un parámetro, o sea, la Ley Federal del Trabajo sí es para todos los trabajadores, pero a nivel del Tribunal Electoral va a resolver las cuestiones laborales de su organismo. Entonces, ya no se adecuan al 123 ni a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ahora bien, los trabajadores del INE y del TRIFE no se rigen por el artículo 123, apartado A ni B, pero si cotizan, pueden jubilarse en el ISSSTE sin ser trabajadores del Estado. Si no son trabajadores, ¿por qué generan antigüedad? Y si no son servidores del Estado, ¿por qué se jubilan en el ISSSTE? Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de estos trabajadores?
¿Por qué son inatacables las resoluciones de estas instancias electorales si afectan garantías individuales? Entre ellas, el derecho al trabajo y, bueno, pues entre algunas otras, ¿no? ¿Cuál es la razón, si es que existe, para que sea improcedente el juicio de amparo en contra de estos actos? En cuanto a los trabajadores al servicio del Estado, la ley reglamentaria del apartado B, en su artículo 4, establece: los trabajadores se dividen en dos grupos, de confianza y de base, para después en el artículo siguiente, es decir, el 5º, señalar que son exclusivamente trabajadores de confianza. Pero bueno. Más adelante, en el artículo 8, la ley dispone expresamente: quedan excluidos del régimen de esta ley los trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 5º. Entonces, sí hay excluyentes. En la ley reglamentaria del apartado A, puede encontrarse en relación con el tiempo extraordinario, que la jornada podrá prolongarse por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. A pesar del adjetivo nunca, el artículo 68, recuerden, de la Ley Federal del Trabajo, señala que la prolongación del tiempo extraordinario, que exceda de 9 horas a la semana, obliga al patrón a pagar el tiempo excedente con un 200%. Esto, bueno, pues genera una confusión en la interpretación. Y dice, ahorita regresamos a esa situación para terminar esa situación. En cuanto al número de los días de descanso, también otra situación. El artículo 73 indica que los trabajadores no están obligados a presentar sus servicios en días de descanso. Y el artículo 74 menciona cuáles son los que no están obligados. Entonces, vamos bien, ¿no? Hasta aquí pareciera no haber problemas, porque al disponer el texto legal, la no obligatoriedad de las prestaciones del servicio y enumerar de forma precisa los días, la coherencia del texto parece garantizada. Pero más adelante, el artículo 75 nos dice que trabajadores sí están obligados a prestar servicios los días que están agendados en el calendario de la Ley Federal del Trabajo, los que sí deben de trabajar, estos por pertenecer a una rama específica industrial, es decir, en la producción. Entonces dice, eso en cuanto a algunas situaciones, ¿no? En cuanto a las relaciones colectivas, también vemos algunas antinomias en materia de libertad sindical. Pues recuerden que los patrones y trabajadores tienen derecho a constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa. Los sindicatos deben registrarse porque solo los sindicatos legalmente constituidos son personas morales. Ahí habla de una situación. Y para comparecer a juicio, los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que se les expida de la Secretaría del Trabajo o la Junta, ¿no? Entonces, ¿se requerirá o no la autorización previa? El sindicato existe jurídicamente a partir de que se constituye o de que se registra. Hay situaciones ahí medio raras. Otra situación, recordarán que recientemente con una reforma, esta del 2019, ahora ya está a elección del trabajador ser sindicalizado o no. Digo, en algún momento que yo trabajaba, pues todos deseaban ser sindicalizados y ahora resulta que no todos quieren ser sindicalizados. Entonces ya no entiendo por qué sí y por qué no. En el caso de México existe la circunstancia de que el registro constituye un registro de existencia, pero si no existe a partir de la Constitución, bueno, pues ¿cómo registrar lo que no existe? La nada jurídica, ¿no? También se establece que a nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato o a no formar parte de él. Entonces, ahí, la ley, la reforma o las reformas han sido claras. Aun cuando existe la disposición de que los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores sindicalizados respecto de quienes no lo sean. Y más adelante se indica que en el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante
y separará del trabajo a los miembros que renuncien o sean expulsados del sindicato. Entonces, ahí, ¿qué pasó con la reforma, no? Y bueno, pues hay algunos desajustes entre la norma y la realidad. No es claro. Y bueno, este desajuste entre la norma y una realidad, bueno, para entender esta evolución de los fenómenos jurídicos y sociales, es necesario recurrir a los juicios de valoración. Sí, claro. Si nosotros no entendemos o la ley no es clara, existe controversia, entonces me voy a ir a un juicio de valoración, lo que hoy le llamamos estos principios generales del derecho, estas interpretaciones lógico-jurídicas, y que cada uno de nosotros la puede hacer. O sea, no está restringida a que tú entiendas la ley a lo que tú entiendes, ¿sale? No pasa absolutamente nada. Recuerda que el que decide esto es el operador jurídico. Tú únicamente, o nosotros como abogados, meramente somos administradores, somos aquellas personas que llevamos o solicitamos que se interprete a través de este operador jurídico, un juez, un magistrado, un ministro, ¿sale? Al penetrar el derecho en la vida colectiva, puede ocurrir que existan desajustes entre una norma y la realidad social. Las transformaciones del derecho corresponden a las condiciones de vida y conciencia social. Este considera y regula todas las relaciones humanas que nacen de la convivencia y la cooperación externas. Es cuestionable que el futuro del derecho está siempre conectado con la realidad social. Eso sí es cierto. Por tanto, sabemos el riesgo que entraña para el jurista que trabaja de manera preferente con las normas jurídicas válidas de un determinado ordenamiento jurídico, cuando éstas se alejan de la realidad social, porque entonces será difícil aplicarlas en forma satisfactoria para resolver los conflictos actuales de intereses en la sociedad. En tal sentido, debemos tener la precaución de empurgar de nuestros textos legales todo aquello que esté superado por la práctica y así evitar normas moribundas o letra muerta en las disposiciones jurídicas. Bueno, recuerden que esto, pues gracias a ello tenemos la interpretación o las jurisprudencias que emiten la Suprema Corte. Pero aquí existe un dato bien importante. Si ya fue interpretado por la norma, por los operadores jurídicos del alto tribunal, que es la Suprema Corte, y ya existe una determinación y ya fue jurisprudencia, ¿por qué no cambiamos la ley? ¿Por qué no se modifica la ley para que no exista duda? Todavía he encontrado abogados que prevalecen algunos textos legales que están plasmados en los códigos sin saber que ya hubo una interpretación por parte de la Suprema Corte. Entonces, o somos abogados apegados al código, a la ley, o somos abogados interpretativos, o somos abogados que estamos actualizados, que estamos al día con la interpretación legal. Recuerden, todos los viernes existen el Semanario Judicial de la Federación, que emite las resoluciones de la Corte cada 8 días, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué tipo de abogados somos, no? Se dice que hay varios desajustes entre lo que dice el código, en lo que dice una norma, y con lo que está pasando realmente, ¿no? Quienes solo trabajan con normas emanadas del derecho positivo, piensan en ellas como única expectativa para lograr la solución del todo y olvidan la necesidad de ajustar derecho y realidad social, porque ajustar es hacer, que alguna cosa acomode, venga justo con otra. La llave se ajusta a la chapa, la ropa al cuerpo. Y bueno, ahí tenemos nosotros ciertas adecuaciones. Otra situación, y vámonos por favor al artículo 3º constitucional, otra situación de interpretación y preocupación pues muy actual. Hoy como derecho, bueno, pues tenemos los grupos originarios, ¿no? Entonces, imagínense que en México existen 56 grupos lingüísticos.
Nuestra Constitución menciona que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, lo cual implica la coexistencia de una diversidad de idiomas, culturas y maneras de ver el mundo. El lenguaje es necesario para la sobrevivencia de los pueblos. Es un factor de identidad étnica y conciencia histórica, de ahí la importancia de su preservación. Los textos legales son escritos en el idioma o lengua oficial o dominante, algunas veces con técnica deficiente, lo cual obedece a la precaria utilización del lenguaje oral y escrito. En cuanto al escrito, el buen estilo radica en la fórmula inglesa, poner la palabra adecuado en el lugar adecuado, lo cual redunda en una buena redacción que facilitará la lectura y la comprensión del texto. Para ello se recomienda 5 cualidades necesarias: que sea sencilla, clara, concisa, precisa y original. Recuerden, esto nosotros ocupamos para la redacción de nuestros escritos de demanda. El descuido y la improvisación y la rapidez excesiva producen imprecisiones, falta de coherencia, cacofonía, errores de sintaxis que empobrecen el idioma y el ordenamiento jurídico. Es necesario pensar claramente para escribir con claridad. Hacer el bien es el mejor bien, porque en él radica el placer de la conciencia. ¿Sale? Y bueno, de ahí viene esta situación del razonamiento jurídico. Y yo le voy a poner una palabra más: el razonamiento lógico jurídico. ¿Sale? ¿Qué entendemos? ¿Qué es lo que nosotros debemos de reflexionar en la lectura de nuestros textos legales? Y aquí vamos a llegar a nuestra actividad. Ahora sí, ayúdenme, por favor. ¿Qué pasó con esa situación de las horas extras que dice por allá nuestra Ley Federal del Trabajo? A ver, ¿quién me ayuda con esta situación? Este derecho, esta prerrogativa que habla respecto a las horas extras de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. ¿Quién me va a ayudar? ¿Qué entendió? ¿Qué razonó de lo que dice ahí? ¿Nadie? ¿Nadie? A ver, estamos hablando de la prolongación del trabajo, las famosísimas horas extras. Y dice, la jornada de trabajo puede prolongarse por 2 circunstancias. Una circunstancia adversa, que es en los casos de siniestro o riesgo inminente, en que peligre la vida del trabajador o de sus compañeros o del patrón. Y esta puede ser una inundación o que haya fuego, alguna situación, ¿no? Peligro. Esta puede prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos males, es decir, solucionar el problema. Y también habla de circunstancias extraordinarias. A esto nos hace referencia el artículo 123, fracción o inciso 11 constitucional, y dice, podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias. Y nos pone ahí, sin exceder nunca de 3 horas diarias, ni de 3 veces en una semana. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere esta situación? Y que bueno, dice que se van a pagar,
que si excede de 9 horas que se paguen al doble y no sé qué más, ¿no? Pero aquí a lo que vamos es, dice que podrá prolongarse la jornada sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. ¿Cuál es la interpretación que nosotros podemos entender bajo esta circunstancia? A ver, ¿quién me va a ayudar? ¿Entendemos esta parte de que no pueden excederse estas horas extras? Y luego dice que si se exceden, se va a pagar al 200%. Entonces, ¿sí se puede o no se puede? Bueno, y luego hay otra situación. Dice, podrá prolongarse la jornada sin exceder nunca de 3 horas diarias, pero dice tampoco ni de 3 veces en una semana. Y en muchos trabajos, pues, se excede más, ¿no? Ponemos aquí un ejemplo. El lunes trabajó 2 horas, el martes 1, el miércoles 1, el jueves 5, el viernes 2 y el sábado 1. La norma dice que no puede exceder nunca de 3 horas, ni de 3 veces en la semana. ¿Cómo vamos a interpretar esta situación? Bueno, vamos a poner una línea, ¿no? Vamos a identificar cuáles van a ser pagadas al doble y cuáles al triple. Vámonos a la norma, ¿no? Vamos a ver cuántas horas van a ser dobles y cuántas van a ser triples. Y para eso, bueno, vamos a leer otra vez cuál es la disposición legal. Sin exceder nunca de 3 horas diarias, pero tampoco de 3 veces a la semana. Entonces, vamos a decir que el lunes trabajó 2 horas, el martes 1 y el miércoles 1. Ahí ya se cumplió las 3 veces a la semana. Aquí ya tenemos cumplidas la norma en donde dice que no puede exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces a la semana. Afortunadamente, no tuve problemas con el excedente de más horas en estos primeros 3 días. Por consiguiente, y basado en esta regla, entonces, las demás serán triples, ¿sale? Es decir, me tendrán que pagar 4 horas dobles y 8 horas triples, porque se excedió de 3 veces a la semana, ¿vale? Quiere decir que si me excedí de más de 3 veces a la semana, las excedentes después del día 4 de horas extras me pagarán al triple. Bueno, hablando en esa circunstancia, ¿no? Es el doble más el salario. Dice, las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario, es decir, el doble. Y el 200%, que son las triples, es porque son dos veces más y tu salario normal. Ahora, otro ejemplo. Tenemos 3 días nada más, ¿no? Ahí creo que no hay problema en cuanto a los 3 días que dice la norma. Pero, ¿qué pasa con las horas? Bueno. Aquí recuerda, el martes es así, me van a pagar 2 dobles. El jueves me vas a pagar 3 dobles y 2 triples. Y el día viernes, entonces, me vas a pagar 3 dobles y 2 triples, ¿vale? Porque están excediendo las 3 horas diarias que dice nuestra norma. ¿Sale? ¿Qué pasa con este ejemplo? El lunes trabajé 4. Bueno, me vas a pagar 3 dobles y una triple. Aquí, una doble. Y aquí, volvemos a lo mismo. 3 dobles y una triple. Así es como se deben de pagar las horas extras. Así dice la norma. ¿Existe controversia? Sí, claro, existen controversias. Otro ejemplo, miren. Aquí tiene que pagar una doble, una doble, una doble. Pero como ya excedió
de 3 veces a la semana, entonces las demás tendrán que ser al triple. 3 horas triples el jueves, 3 horas triples el viernes y 2 horas triples el sábado. Así se tienen que pagar. Otro ejemplo. Aquí ya tengo, ¿no? Muchas. 3 días, luego dejando descansar 1 y tengo 2 días más. Lo mismo, dobles, aquí 3 y 2 excedentes, que son el triple. 3 dobles y 1 triple. Aquí únicamente 3 dobles. Para los demás días que ya excedió de 3 veces a la semana, entonces tendrán que ser al triple. 5 y 1. Así se pagan, o así dice la norma que se debe pagar. Existe esa antinomia, sí, es controversia bajo estas condiciones. ¿Sale? ¿Hay dudas? Sí, claro, muchas. ¿Dudas, jóvenes?